Cumpliendo 100 años la ciudad de Cañada de Gómez, nosotros no podíamos dejar de invitar a nuestro historiador contemporáneo, como es Pablo Di Tomaso, que bueno, sabes tanto, Pablo, lees tanto, estudias tanto, que realmente cuando uno quiere saber algo, él tiene el dato preciso de todo, así que bienvenido a Versión. Gracias, Ana, por invitarme a Versión. Bueno, sí, este año hemos conmemorado a lo largo de todo el 2022, sí, todo lo que no nos dejó la pandemia. Cañada tuvo el honor de poder festejar ese centenario de una declaratoria de ciudad, ¿no? Más allá que Cañada de Gómez tiene muchísimo más años de vida. Es cierto. Digamos, siempre tomando como origen lo que es la inauguración de la estación de trenes en el 1 de mayo de 1866. De ahí en adelante hubo un fuerte crecimiento habitacional alrededor de la misma, de la estación, hasta el punto que un pueblito que estaba cerca de donde está la presa del Arroyo, que se llamaba Pueblito Argentino o la Cañada Vieja, terminó desapareciendo, digamos, porque los vecinos, inclusive el único maestro que había en aquel momento allá, se terminó viniendo alrededor de la estación de trenes, que era lo que traía el progreso, el trabajo, etcétera, etcétera. Y es verdad, y así fue. Y fue un lugar estratégico porque somos, más allá que era la vía que unía Rosario con Córdoba, pero si a eso le sumamos la ruta Córdoba-Rosario, la mitad del trayecto es la estación Cañada de Gómez, y eso hizo que el progreso fuera mucho más rápido que en otros pueblos, claro, ¿no? En otras colonias que se fueron armando alrededor de las estaciones de trenes. Por eso tuvimos una de las primeras sedes del Banco Nación en el interior del país, inclusive una de las primeras 5 en la provincia de Santa Fe. Que el Banco Nación estaba donde hoy hay un café muy tradicional en la Valle de España, que después fue una tienda. Ahí fue la primera sede del Banco Nación, allá por el año 1892, hasta trasladarse a donde está hoy en el año 1908. ¿Y qué empresas había o cuáles fueron las primeras en instalarse? Ya cuando nos declaramos ciudad, ya estaba la Helvética de 1904, había muchas fábricas relacionada al mueble, con la madera, pero también fábrica de carruaje. Era muy común el uso del carruaje, de las carretas. No había grandes mueblerías como las conocemos hoy, sino más bien fábricas de muebles privadas. Era todo muy artesanal, inclusive la Helvética misma nace como artesanal. La Helvética no nace como una fábrica de acoplado, sino nace como herrería industrial. Las rejas, las puertas, así comienza. Cocinas a leña, relojes, y bueno, y así también era la industria de la madera, digamos. Claro. ¿Y la curtiembre también? La curtiembre ya estaba en 1882, ya era la curtiembre más grande de Sudamérica. Claro. Entonces era un polo productivo muy importante y acompañado y rodeado de muchísimas estancias, de grandes cascos de estancias, que eso hacían también que, bueno, el desarrollo productivo y económico, por eso está lo del Banco Nación, lo del ferrocarril, el llevar las cosechas a través del ferrocarril al puerto de Rosario. Mira, la semana pasada presentamos justamente el libro de Estancias con Historia, ¿no? Y claro, porque en esas estancias eran las que formaban hasta el mismo pueblo a veces, ¿no? Exactamente. Y era la que formaba hasta el nombre. Entonces, claro, nosotros acá hemos tenido también estancias importantes. Nuestra estancia hoy más famosa es la del Cele, que sigue en pie, pero teníamos estancia La Rosita, que está bien atrás del cementerio. Claro. El casco que quedó ahí enfrente de Escuela Marín Salta, lo poco que quedó del casco, también era una estancia de la familia Martínez. Ahí, por ejemplo, exportaban caballos para la guerra. Mirá vos, no sabía eso. Había exportación de caballos y salían de Cañada de Gómez. Hay un recorte de la revista Caras y Careta en donde se ve la venta de caballos desde Cañada de Gómez para Europa y particularmente para los países que estaban en conflictos bélicos antes y durante la Primera Guerra Mundial. Así que realmente era un polo productivo. No, sin lugar a dudas. Por eso fue porque también la declaratoria de ciudad fue una grieta muy grande y la primera gran grieta engañada. Había una gran parte que no quería ser ciudad, movilizada por los medios de comunicación, movilizada por actores políticos que decían, no, vamos a ser ciudad, vamos a pagar más impuestos, los pueblos que se transformaron en ciudad no crecieron. Inclusive un año antes hubo marchas con bandas de música que protestaban en la plaza San Martín, ya en aquel entonces,
todo en contra y movilizando y generando temor en la ciudad de que era malo ser ciudad. Crecer. Sí, entonces obviamente eso no fue oído por el gobernador de entonces, el gobernador Mosca, declaró igual a Ciudad Cañada de Gómez, ya en la comuna venía un año y medio intervenida, porque hubo un proceso de organización para llegar a ser municipalidad. Y además dependía de la cantidad de habitantes también. Sí, habíamos superado. Claro, habíamos no superado. Se creía mucho el número del censo. Ajá. Había una discusión que si nos faltaban 1000, 2000, que se había duplicado. Pero bueno, el censo del año 14 nos había dado ya casi 15.000 habitantes. Claro. Y así fue declarada ciudad. Y así fue declarada la ciudad. Bueno, ese día vinieron una comitiva de 75 personas en el tren, que prácticamente sumara una veintena de cañadenses. Estuvieron comiendo en lo que era el viejo bar del Suizo, ¿no? La sociedad suiza como hoy la vemos. Contrataron, después fueron a un baile al Club Social. Y al día siguiente sí, todo el pueblo se juntó y fue una gran fiesta que fue la piedra fundamental del Verdi. Y ahí se juntaron el gobernador y el principal opositor en la declaratoria ciudad, que era Ferruccio Ordigó. Ajá, mirá un vos. personaje muy característico de Cañada, muy verborrágico. Fue concejal muchos años, muchísimos años, en la época democrática, y estuvo en algunas comisiones en la comuna, pero fue un gran presidente de la sociedad, de la asociación italiana. Bueno, y uno de sus hijos, tuvo dos hijos que fueron muy importantes en la historia nacional. Uno fue Héctor Ardigó, que participó en la Revolución Universitaria del 18, y su hijo Enzo Centenario Argentino Ardigó fue el periodista más grande de Cañada a nivel popularidad y trayectoria. Fue el comentarista de fútbol de José María Muñoz, Víctor Hugo Morales, Fioravanti, cubrió mundiales, los mejores partidos del fútbol sudamericano y argentino. Fue presidente del Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, porque él era un apasionado del cine. Y bueno, y era el hijo de este hombre. Qué bárbaro, o sea, y como él, muchas personalidades y personajes que hemos tenido y que han dejado su historia, su legado, sus huellas y también su energía, ¿no? Sería, digamos, hoy nombrarlas a todas, sí, sería para 20 programas más. Totalmente. Y por ahí pero quedarnos afuera, pero sí, bueno, ahí te nombré Enzo Ordigó, pero tuvimos ya a comienzo del siglo deportistas muy destacados como Nicasio Romano Santucho, que es el papá de Quitalo, que una generación conoce a Quitalo, pero no conoce a su papá, que fue campeón panamericano de atletismo. También en la zona tuvimos campeones olímpicos de polos, que era la familia Miles, que justamente antes estábamos hablando de las estancias, tenían una estancia cerca de Bustinza. Tuvimos grandes maestras que fueron las forjadoras de la etapa educativa de nuestra ciudad. Por ahí hoy recordamos, porque a la escuela se la nombraba como la escuela Pombo, pero la maestra de la escuela Alberdi, bueno, Goricia, la más reciente, pero en nombre de ella miles y cientos de maestras que pasaron, hicieron historia en Cañada de Gómez. Fíjate vos, algo que en lo particular y a muchos de los nuevos historiadores nos cuesta es contar muchos datos de las mujeres en la historia de Cañada. No hay. Claro, no. Se basa un poco en el trabajo en Damas de Beneficencia, que fue muy grande el trabajo. Nosotros que siempre queremos reivindicar con Martí, con mi compañero y demás, el trabajo de la mujer, porque siempre quedaba como anónima, porque era el hombre, y cuántas mujeres acompañaron e hicieron. Es más, tan anónima que figura el nombre y el apellido de casada, que te cuesta más aún con encontrar datos. Es que claro, era así. Y bueno, te vuelvo a repetir, Qué bárbaro. Digamos, por ahí nucleamos en Damas de Beneficencia un gran trabajo que hicieron desde finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que fue con su trabajo en el hospital y en los asilos, pero nos cuesta, sacando de la educación, encontrar mujeres que sin lugar a duda lo hubo. Totalmente, como las tenemos ahora, como tenemos ahora en la política, no, en la seguridad y en distintas áreas, en la medicina, a mujeres destacadas. No quedaron registros. No quedó registro. Te digo más, la primer senadora mujer sin cupo femenino, la da Cañada de Gómez, que fue Romilda Montoya, quien después es la ideadora de Ciudad Evita en Cañada. Y no hay rastro de ella, no hay foto alguna de ella en Cañada de Gómez, digamos, no se guardó. Entonces, bueno, hoy es muy difícil
de poder buscar datos que se olvidaron o se extraviaron. No, sí, o que no fueron volcados, o que no se le dio la importancia como se la da hoy con esta lucha de la igualdad, ¿no? De que todos tenemos el mismo derecho. Entonces vos fijate que lo que vos decís que es un dato curioso y también, bueno, penoso, ¿no? Digamos, siempre cuando uno hace un repaso siempre aparecen grandes hombres y se han olvidado. Por eso, bueno, reivindico mucho el trabajo que se vino haciendo estos últimos años desde el Museo, Secretaría de Cultura, donde se han homenajeado en la municipalidad a muchas mujeres destacadas en los últimos años. Y que bueno, ahí ya hay un registro de, por ejemplo, de Marta Rigotti, que fue la primera mujer médica en Cañada. Me estoy acordando de alguien. O aquellas deportistas en los 80, me estoy acordando del apoyo de Leguizamón en el vóley. Claro, exactamente. Que fue primera en llegar a una selección cuando desde el interior llegaron a una selección deportiva. Mujeres pilotos que mujeres, hubo. Rosa Altman fue la primera mujer piloto. Sí. Allá en los comienzos del aero en el año 37, digamos, claro. Que el museo tiene parte de su ropa. Bueno, está bueno todo esto y todo el trabajo que estás haciendo ahora, que están haciendo, Pablo, porque hay que dejar registro de quienes forman y dejan huellas en la sociedad, hombres, mujeres, quienes corresponda hacerlo y hacerlo notar. Y bueno, ¿y cómo ves a Cañada hoy, no? Después de 100 años. Y después de haber estudiado un poco todo el desarrollo que ha tenido desde lo productivo, social, económico y político. Cañada hoy está, digamos, si tomamos desde como inicio en 1922, los primeros años fueron muy turbulentos, de mucha crisis política y económica. No olvidemos que viene la crisis del año 29. Una ciudad que tenía gente durmiendo en las calles, hasta entrada la década del 30, con campañas solidarias muy fuertes que se iniciaban desde el municipio para cubrir las necesidades básicas, que era comer y dormir, con un hospital que ya venía siendo muy presente. Y después, bueno, obviamente que yo el otro día escuchaba a Pacho O'Donnell hablar que decía que nunca la historia nuestra es ajena a la del exterior, hablando de la historia argentina. Y si vos la pones a nivel local, nunca la historia local es ajena a lo que pasa a nivel nacional. Totalmente. No es que el país va por un lado y la ciudad va por el otro. Y bueno, hubo etapas donde hay gobiernos nacionales que se dedicaron un poco a ser más agroexportadores que industriales. Y en esa etapa, Cañada de Gómez le fue mucho mejor en esa zona que en la parte industrial. Como hubo otras que trataban de equiparar el modelo industrial con el agroexportador. Y tenemos esa suerte que hoy Cañada está dividida económicamente en partes iguales. Digamos, las grandes crisis nunca han afectado, salvo la del 2001, a nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque si te cae la industria, te sostiene el campo o el comercio, y si se cae el campo, te sostiene la industria. Y al ser cabecera de departamento, y una ciudad abarcativa, una gran cantidad de empleados públicos, y también ello incluye a los docentes, profesionales. Entonces, como que siempre estuvimos equilibrados en ese sentido. Digamos, no es que las crisis, te voy a repetir, salvo la del 2001 y la del 29 y del 30, el resto, Cañada pudo sobrepasar y seguir siendo cabecera también. Seguimos siendo. Y después, bueno, tuvimos esas cosas locas que, por ejemplo, tuvimos el parque industrial en el 2005 gracias a una decisión de Estela Clerici, pero habían pasado ya 3 intentos de un parque industrial. El primero que se pensó fue por Calle Alem, cuando teníamos las industrias con chimeneas y acá predominan los vientos del este. Entonces, sí, una locura, claro. Vamos para Calle Alem, que de allá no significa nada. No. Bueno, ahí estaba la Cañadense, la papelera. Bueno, después hubo una idea de hacerlo en Marconi y La Ruta, donde muchos industriales inclusive compraron sus terrenos e edificaron. Y bueno, hasta que finalmente la ciudad creció y sigue creciendo. Entonces, la idea la muy buena idea de llevarlo allá a la intersección de la ruta 991 generó que hoy Cañada también tenga un desarrollo urbanístico más prolijo. Exacto, que pueda ser más prolijo. Bueno, Pablo, sabemos un parte de la historia, porque con él podemos hablar horas, porque sabe de todo, como lo decíamos, pero en este centenario de nuestra ciudad era importante reflejar el trabajo de tantas industrias, empresas, personas y sociedades que trabajaron para ello. Así que gracias. Gracias vos por la invitación y bueno,
esperamos que no pasen otros 100 años para hacer No, papá, una lo venimos a charla de contar. historia. Mira, vos decís que no. No. ¿Estaremos? Vamos a vernos antes. Seguimos con más versiones. Chau.